Tú no me vas a ver, digo, saludos para todos, buena tarde, me da mucho gusto saludarlos, bienvenidos a la Red Deportiva en esta edición especial de lunes 13 de abril del 2020, gracias por acompañarnos. El día de hoy me da mucho gusto saludar y tener en esta transmisión a un amigo, primero antes que nada, y un guerrero de honor, Lupe Rubio, me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás, Lupe? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en la Red Deportiva, quedándote en casa, ¿cómo estás, Lupe? ¿Qué tal, José Juan? Bien, gracias a Dios, gracias por la invitación y bueno, pues aquí estamos a la orden para compartir lo que la gente nos pregunte y bueno, esperemos pasar un rato agradable aquí contigo desde casa y a la orden. Gracias, Lupe. La primera pregunta que te hago es ¿cómo te va de cuarentena? ¿Cómo te va de aislamiento social? ¿Cómo la pasas en tu casa, Lupe? Bueno, pues fíjate que tenemos un poco ahí de actividades debido a los negocios que tenemos y pues sí estamos la mayor parte del tiempo en casa, pero también estamos atendiendo los negocios, entonces una parte estamos, como por decir, el fin de semana, pues sí, todo el día, la tarde de ayer aquí la pasamos y hoy también, pues ahorita ya estamos aquí todos en casa. Muy bien, Lupe. Oye, pues el motivo de tener esta charla contigo, tú sabes que ahora que está detenido todo en el fútbol mexicano, pues nos hemos metido muy a fondo con el tema de las remembranzas y el tema de estar recordando la historia del club. Tú eres una parte fundamental del equipo de Santos Laguna y comienzo por preguntarte, Lupe, ¿cómo fue que llegaste al equipo de Santos Laguna? ¿En qué año y cómo se dio tu llegada al conjunto de la comarca lagunera, Lupe? Sí, fíjate que, bueno, tenemos ahí una historia de altibajos también, no creas que fue muy rápido lo de la llegada a Santos. Yo empecé a jugar fútbol profesional a la edad de 19 años, iba a cumplir 19 años cuando en aquel desaparecido Panteras cuando vino de Aguascalientes, que también pertenecía al Instituto Mexicano del Seguro Social, Santos ya estaba en la segunda A, y vino en el 1985, esa oportunidad en donde el equipo ya vino a radicar aquí en La Laguna, aquí en Panteras Torreón, era de la categoría segunda B, y ahí venía pues, todo el equipo vino de Aguascalientes, estaban en Aguascalientes, y todo el equipo se vino, y nosotros recibimos esta oportunidad para conformar un cuadro totalmente de jóvenes de aquí de la comarca lagunera. Ahí fue donde al principio, aunque no tuve la entrada directa, y fui insistiendo hasta que antes de la temporada ese año me llamaron para incorporarme al primer equipo y de ahí empezó mi carrera deportiva a nivel profesional. Entonces, la llegada a Santos fue después de 2 años, en el 87, de militar 2 años en segunda división A, de hecho jugaba delantero y después Santos se fue por mí y de ahí fue que pasé a formar parte de la institución del Club Santos Laguna, todavía en segunda A. En segunda división A tú llegaste, Lupe.
platícanos cómo eran esos años en que Santos era de los equipos dominantes de la segunda división. Creo que hasta alguna temporada, bueno, si la memoria no me falla, ustedes fueron líderes generales de la competencia, pero no se daba el que pudieran ascender porque pues las liguillas mendigas no dejaban que ustedes llegaran a la final, no podían consolidar los buenos torneos que tenían. Sí, Santos tiene una historia desde la segunda B, cuando en el primer año se logra el ascenso, con todo aquel equipo Santos Sims, en donde eran jóvenes de aquí mismo, de aquí de la comarca, y era de Gómez Lerdo y Torreón. El Santos Sims era de acá de Gómez Palacio, entonces pues ahí inició la historia de Santos en el 83. Posteriormente, mi llegada fue cuando, haz de cuenta, 2 años en segunda A, y posteriormente equipos que no, pues no, se fue el fútbol desde antes después de Laguna, no sé si recuerdas tú o estás más chavo. Sí, me acuerdo. Cuando se fue y luego hubo un periodo en donde no hubo nada de fútbol profesional hasta que llegó el Santos de la Trinidad, que se convirtió en el Santos Sims y luego posteriormente en el Santos Laguna. Entonces fueron 2 años de batallar, los primeros 2 años de segunda A. De hecho, el primer año de segunda A se peleó por el descenso, y los dos últimos en segunda A, el anterior al 67, fueron superlíderes, y yo me incorporé en el último año en segunda A, ahí quedamos en segundo lugar general. El superlíder fue León en aquella ocasión, y el ascenso lo logró Cobras de Ciudad Juárez en una liguilla. Nosotros el pase a la final, porque se jugaba en dos grupos de 4. León estaba en la otra zona, estaba el Zacatepec, estaba León, y acá de este lado estábamos Cancún, estaba Tapatío, Obras de Ciudad Juárez, y nosotros con Laguna. Entonces, la definición fue en un partido acá en Ciudad Juárez. De hecho, un partido que pitó aquel árbitro Marrufo. ¿Cómo no? Sí. Sí, nos ganaron 1-0 con un penal dudoso, y de ahí, bueno, ellos pasaron como líderes del grupo, jugando la final contra León. Contra León. Y le ganó el ascenso a León. El León lo traía don Pedro García. Ah, mira. En ese tiempo. Pedro García, que luego dirige a Rayados y a Santos. Claro, pues hoy estuvieron hablando de aquella final, ¿no? Del 94, cuando sí estuve viendo el programa, y la verdad que pues muchas remembranzas, grandes partidos, y fue cuando cambió la historia de Santos en la primera división. Oye, Lupe, y luego, ¿cómo te enteraste tú de que Santos iba a estar en la primera división? ¿Cómo les llegó a ustedes la información? Porque tú me dices que estuviste en el último año de la segunda división A. Yo recuerdo que fue un proceso muy rápido, debió haber sido más o menos como de abril a mayo, abril a junio más o menos. Fue un corto tiempo, pero ustedes como jugadores, ¿cómo se fueron enterando de esta situación de estar en primera división para el año 88? Mira, pues nosotros tuvimos ahí un proceso, porque tanto mis compañeros como yo, el último equipo en segunda división era un equipazo. Era de los primeros. Los últimos 2 años fueron extraordinarios para Santos en la segunda división, buscando el ascenso. Anteriormente, en el año anterior, había subido, si no recuerdas, el Correcaminos. Sí. Correcaminos de Ciudad. Cuando aquel accidente de Querétaro, que iba enfilado para llegar a la primera división, el equipo de Gallos Blancos. Sí. Bueno, eran los atletas campesinos por aquellas épocas, ¿no? No, pero el Atletas Campesinos había estado en primera división. Ok, pero correcto. Eran los Gallos de Querétaro. Ajá. Tuvieron aquel accidente en carretera, sí, después de un partido, enfilados, y jugaron la semifinal contra Correcaminos, y Correcaminos le ganó el pase. Ok. Y al final, Correcaminos fue el que ascendió a primera división en el 87-88. Posteriormente, nosotros
pues jugamos el ascenso, o sea, buscamos como, la directiva decía, bueno, hay que buscar ascender deportivamente. Se conformó un gran equipo, Julián, Orlando Segura, Federico Sánchez, Tomás Moreno, Toque Galindo, la delantera al final terminamos jugando, jugábamos 4-3-3, la banana era el técnico. Ajá. Entonces, buscamos el ascenso deportivamente, no se dio, y cuando nos mandan de vacaciones, la directiva empieza a hacer los trámites. Creo que ahí también hablaron con el gobernador de allá de Puebla, para ver lo de Los Ángeles, bueno, todo el proceso, y luego de repente, pues el equipo ya tenía franquicia, la ciudad o la comarca ya tenía franquicia de primera división. Entonces sí nos entramos las vacaciones, de hecho fue muy rápido, como dices tú, pero ya se tenía pensado ya el equipo que la comarca o el Santos perteneciera ya a la liga de primera división. Lupe, ¿cómo fueron esos años de esos primeros tiempos de Santos en la primera división? No desde el punto de vista de lo que ya conocemos de las carencias, de las situaciones difíciles económicas. El otro día platicábamos con Salvador Necoche y decía, pues yo competía con un bocho y los demás tenían un Fórmula 1 en la pista, pero aún así con el bocho nos alcanzaba para no terminar en el último lugar. Sino ustedes dentro del grupo de jugadores, Lupe, ¿cómo absorbieron el haber pasado de la segunda división a la primera? Porque el grueso del equipo se mantuvo para jugar en la primera división. De hecho, el equipo se dividió en dos, porque cuando se compra la franquicia, ya ves que venía también gente de Tecos. Así es. Sí, porque la participación de Tecos fue muy importante en ese año. De hecho, creo que tenía el 51% de las acciones, fue el que puso la lana para comprar la franquicia, una parte, y lo demás se dividió a gente de aquí de la Laguna. Y ahí estuvo el señor Necochea, no sé, Ediamés, Papaco Dávila, no sé, mucha gente empresaria que le metió y estuvo involucrada en que hubiera realmente equipos de división aquí en la comarca. Sí, fue un proceso rápido, nosotros nos quedamos, algunos, no todos nos quedamos, porque fíjate, el caso de Orlando Segura, que era un extraordinario jugador, que fue a Querétaro. La franquicia de segunda se vendió a Querétaro, precisamente. La original de Santos se fue a Querétaro. Anuar Macice, un directivo de allá bueno, Víctor García, Tomás Moreno, el Pollo Lucona, Javier Arroyo, muchos jugadores se fueron allá y algunos nos quedamos aquí para completar con gente que venía de Tecos o de Tecomán, entre ellos Paco Herrera, Lucas Ochoa, venía de Morelia, Vicente Campos venía de Morelia. Se hizo un equipo con jugadores también del equipo que había descendido. Como un combinado entonces se hizo. Sí, fue Potosino el que descendió en aquel año, no sé si recuerdo si era Potosino, sí, porque vinieron jugadores que habían jugado en Potosino. Los Cachorros del Atlético Potosino. Sí. Que jugaban en el plan de San Luis los viernes en la noche, que no se veía nada. Así es, ese equipo. De ahí se tomaron varios jugadores y luego se hizo una amalgama, vino Wilson Granolati, vino César Jiménez, aquel central paraguayo que vino con Hectorito Díaz, un volante. Ahí tuvimos una eran ellos, y ahí fue donde pues, se conformó el equipo, y iniciamos la pretemporada, pues la hicimos aquí en La Laguna, en el Cerro de las Noas, en Bilbao, allá en las dunas. Lo básico. Nuestra sede era el río Nazas, Raimundo, Montes Cuates. Ok. Entonces ahí hacíamos la parte física, y como no teníamos cancha de entrenamiento, pues donde nos prestaban, usábamos el estadio, a veces nos prestaban el Parque España, incluso entrenamos en la Conazupo, en Gómez, allá cerca del Lienzo Charro. Ahí había un campo muy pequeño que nos estaba Conazupo. Entonces, igual entrenábamos en el Parque del Lerdo,
historia, y así, pues así era una batalla, pero sin embargo, pues el equipo se mantuvo, de los que tiempo de segunda división, pues te puedo decir, estuvo Armendáriz, Hugo León, Pedro Muñoz, que empezaba, estaba en la reserva, y que ya un servidor, Hugo León, el Choque Galindo, Luquillo Romo, o sea, una gama de jugadores pues, de los más jóvenes que había de la segunda división, y otros con talento, ¿verdad? También. Y ahí se incorporó Martín Zúñiga también del Jalisco, Amado Candelario que venía del Jalisco, José Antonio Tartú que venía del Jalisco, aquel es de Colima, jugaba en el Jalisco, ¿sí? Entonces se buscó amalgamar lo mejor de la segunda división de Santos y lo mejor de segunda división de otros equipos, y los que venían, que no costaban tanto dinero de equipos de primera. Oye, Lupe, El caso de Wilson. ¿Y cómo fue la conjunción? El caso de Wilson, Perdón, termina, sí. por favor, termina. Decía el caso de Wilson, pues Wilson venía de Toluca con un compromiso ahí de cervecería, ¿no? También como de apoyo. Él estuvo nada más ese año. Wilson Granulotti fue clave aquí en la permanencia. Lo que te quería preguntar era, con toda esta mezcla de situaciones que nos acabas de mencionar, ¿cómo era el convivir de ustedes diariamente? ¿Cómo se pudieron conjuntar rápido? ¿Se entendieron rápido? ¿Pasó un rato para que se pudieran compenetrar? ¿Cómo era el ambiente al interior del plantel, Lupe? Fíjate que pues fue con mucha ilusión, todos teníamos ilusión. Nosotros para todos los que veníamos desde la segunda división, pues era un gran reto, una gran oportunidad. Nosotros fuimos creciendo con el equipo. El caso de la gente que se quedó aquí de Santos, que había jugado en segunda división. Y bueno, pues el compromiso ese de unión siempre ha prevalecido. O sea, el equipo aquí siempre, el equipo ha acogido a la gente que viene de fuera. De hecho, se ha hecho una muy buena amalgama y esto es histórico. Yo puedo decir que han resurgido jugadores que han venido porque han sido desechados. Ahora no tanto, porque ahora pues ya es otra situación, pero en aquellos años era como que venir a buscar seguir en la palestra de muchos jugadores. Yo creo que fuimos creciendo con el equipo, porque en los primeros años pues fue un batallar. Nosotros, los equipos de la segunda división, pues era como culmina de un pueblo que apenas empezaba en aquellos años, en el 82, 89, 90. Cuando ya empezaron a venir mejores jugadores, el equipo se fue fortaleciendo más. Eso sí, yo te voy a decir algo, con la Botana nunca pudimos el Torreón, Nunca. En el Corona. ¿Será el mejor O sea, entrenador en la historia de Santos? no, no perdíamos el Torreón, pero tampoco nos costaba mucho ganar fuera. Era difícil en aquellos años ganar fuera, Lupe, era mucha desventaja para el equipo jugar de visitante. La fortaleza era en casa, pero lo de visita sí costaba mucho trabajo. Sí, costaba mucho trabajo porque pues, nos enfrentábamos a equipos ya con tradición, ya hechos, ya con historia, ya sabían cómo jugar, pero eso fue el noviciado. Los primeros 5 años fue el noviciado para muchos de nosotros, o sea, porque, como te digo, fuimos creciendo, nuevos modelos de entrenamiento, nuevos modelos de preparación, entonces fuimos creciendo y pues ahí logramos destacar muchos de aquí de la comarca, ¿no? También. Ya está empezando a mandar gente mensajes. Te pregunta Mario Flores, aparte de mandarte saludos, Lupe, que qué pasó con Hugo León y Elías Pérez, porque ya no se supo de nada de ellos dentro del fútbol. ¿Tú sabes qué ocurrió con las carreras de Hugo León y Elías Pérez? Hugo León terminó en Toluca. De hecho, después de aquí se fue a Tecos. Sí. Él y Martín Zúñiga se fueron a Tecos. Primero se fue Hugo León y posteriormente el siguiente año se fue Martín Zúñiga y ahí hicieron carrera. Después Hugo se fue a Toluca, también estuvo en Toluca y ya de ahí, él es de ahí de un pueblo de Toluca y él vive allá, ahí trabaja, tiene una academia de fútbol. Elías Pérez,
él era de Salamanca, si mal no recuerdo, pero no supe qué más, dónde más estuvo, porque aquí pues fue figura en la segunda división, pero él ya no estuvo en la primera, ya él se fue después para otro equipo en la segunda división, anduvo por ahí jugando y ya no supe después qué ha sido de su vida. Muy bien, ahí la respuesta sobre Hugo León y Elías Pérez. Lupe, sí cambiaba mucho la segunda división de la primera, sí era muy diferente todo, niveles de Sí, juego, rivales, etcétera, etcétera. sí, bastante, bastante. Era un abismo en aquellos años. Sí, era muy diferente estar en un nivel y en otro, la verdad, en una categoría o en otra. Igual ahora, yo te digo que todavía es igual. Lupe, Hay mucha distancia. en tu caso, eras centro delantero y luego te convirtieron en defensa o te llevaron a la defensa. ¿Cómo fue esa conversión de Sí, estar adelante a irte para atrás? ¿Por qué se dio esa conversión, Lupe? mira, cuando llegó Juan y Dolmo, empezaron a destacar ellos muy bien. Yo jugaba de centro delantero. Ok. De hecho, era la reserva de Juan. Eres el Juan suplente. llega, empieza y rompe la liga, o sea, más bien rompe esquemas de jugadores centroamericanos, y y el caso de Juan y de Dolmo, cuando llegan acá, llegaron con hambre, dedicados, muy bien, muchos muchachos. Entonces, ellos estaban, cuando llega el profe Maturano, llega de relevo, la primera vez, un día a mí me dice, íbamos a jugar con Juárez, allá en Juárez. Entonces me dice, de regreso ya, porque viajábamos en camión. Ya me habló bien, Guadalupe, ya vas a estar tú como defensa central. Te veo cualidades como defensa central. Va a estar difícil que juegues mientras esté Juan y todo, entonces te quiero preparar como defensa central. Ya le había echado el ojo a Pedro también. Dice, ustedes dos van a ser los principales en un futuro inmediato, porque él me veía cualidades. Hay entrenar como centro delantero, como defensa central. Esto también con la visión de Carlos Ortiz, porque era el auxiliar, la banana, era el auxiliar de profe Maturano, y platicando entre ellos, así fue como se dio mi cambio para la defensa central. Entonces, eh, me debutó él, de hecho, en un partido contra Tecos, allá en Tecos, en aquel 4-4, estuvimos allá, que tuvimos Elige Torres lastimado. Elige Torres, un defensa paraguayo que también vino de Cruz Azul, y estaba San Luis primero, el último equipo antes de Santos fue San Luis. Elige Torres es un excelente jugador, muy bueno, paraguayo, y él selecciona en ese partido contra Tecos allá viernes en la noche, y ahí es donde hizo mi primer partido de defensa central. Ahí fue donde empecé a jugar. ¿Fue En difícil? el, en el, ¿Fue difícil, Lupe, en el volverse 89. defensa? Fíjate que no, porque como yo era centro delantero, pues había mucho los movimientos de los delanteros, entonces me anticipaba la jugada, saltaba bien de cabeza, era muy tiempista y rápido en el regate. Entonces, pues eso fue lo que el profe Maturano vio en mí, y pues eso fue donde más jugué. De hecho, jugué de defensa central y en muchas ocasiones como defensa lateral. Derecho, ¿verdad? Defensa lateral derecho, jugaste algunos partidos. A ver, ahí. Sí, Defensa lateral derecho, jugaste varios partidos, ¿verdad, Lupe? sí, de lateral derecho. Sí, me acuerdo perfectamente Sí, bien. la final contra Necaxa ahí empecé. En el lateral derecho, es correcto. Sí, sí, muchos partidos, muchos. Oye, y en la época en que Sí, pero más de digo nada más que en la época de lateral derecho, cuando no era una posición donde iban tanto al ataque, realmente era más rígida la línea de cuatro, los laterales no iban tanto hacia el frente.
A ver si recuperamos. ¿Ahí me escuchas, Lupe? Sí, pues teníamos, sí, o sea, sí, libertad. Se iba uno a la vez, uno a la vez. No, se está entrecortando. Ahí, adelante, yo te estoy escuchando perfectamente bien, tú dale, aquí te estamos escuchando bien. Sí, ahí está, ya te escuché bien ahora sí. Sí, te decía que sí, era el lateral apoyaba, iba más de apoyo, pero también a veces llegaba por fuera. Ahora sí, con la línea de tres, pues ahí se hicieron volantes laterales. O jugábamos con línea de cuatro, me incorporaba yo por un lado y luego se quedaba del lado izquierdo. Se incorporaba el del lado izquierdo y el lateral derecho se quedaba para evitar la superioridad numérica de los contrarios y prever algún contragolpe. Sí, o sea, el sistema de 4 te da muchas variantes, locales sobre todo a la hora que son los que abren la cancha para penetrar por fuera. Entonces, sí se me facilitaba también porque pues, yo había sido centro delantero, aunque no iba mucho el ataque, a mí me usaban más como defensa. Bien. Hasta como un tercer central. Si me permites un momento. Correcto. Si me permites un momento, Lupe, queremos agradecerle a RC Tax por estar con nosotros en esta transmisión en la red deportiva. Las declaraciones zonales del 2020 se presentan en este mes de abril para las personas físicas. Además, en RS Tax tenemos el mejor sistema de contabilidad electrónica, facturación en línea, cálculo de impuestos al momento de emitir o recibir facturas, y todo esto lo vas a poder controlar desde tus dispositivos móviles. Contáctanos en los teléfonos 87 17 50 64 03 o en el 87 11 26 62 09 y en el 87 18 87 99 32. También ingresa en la página web www.rstax.mx. Recuerda, con RS Tax, tu contabilidad no volverá a ser igual. Gracias a RS Tax por acompañarnos en esta transmisión de la red deportiva. Retomando el tema, Lupe, te pregunto, ¿qué representó Rubén Maturano para ustedes como jugadores dentro del equipo de Santos? ¿Es cierto que Rubén fue el que le dio como el sello de guerreros, por llamarlo de alguna manera? Ya traían el mote, pero vamos, como que él le dio la identidad que tenía o que necesitaba el equipo, o esa ya la tenía el equipo. Pues fue parte, ya la traía el equipo desde la segunda división, ya la traía. De hecho, en aquel juego contra Peñarol, que estuvimos ahí todavía en la segunda división, desde ahí. Y bueno, sí, porque realmente el equipo tiene esa identidad de la comarca, de cómo es el lagunero, cómo es la gente de aquí, de que no se da por vencido, que él nos decía, y Maturano sí nos recalcaba, nos decía, no hay que darse por vencido ni aún vencido, es decir, siempre hay que luchar, y eso sí nos exigía bastante, era la exigencia más de él, porque él decía, los voy a preparar físicamente muy bien para que, o sea, nos decía, para que sean unos perros de casa, para que le para a los otros equipos jugar contra nosotros. Y luego lo refundó don Roberto Matosas, también en aquel año cuando en el último juego, y eran temporadas así, en donde aquí en La Laguna pues era muy difícil, los equipos no les gustaba venir aquí a la Parca por todo lo que estaba el equipo, y muchos jugadores hasta lo reconocían, que éramos, decían, así te lo voy a decir, que éramos unos hinchapelotas, así, o sea, que éramos muy, muy bravos. Ajá. Y más teniendo ahí en media cancha a Armendáriz, teniendo a Pedro atrás, y un servidor y a Felipe Ahmed, o sea, puro suavecito, ¿no? Que esa era la característica. Claro. Oye, Lupe, ¿y cómo le hacían para jugar a las 4 de la tarde? A esa hora entrenábamos y en aquellos años estábamos acostumbrados.
complicados. Manejando su pelota, Mira, el uno de los trazo errores que cometió ahí que viene manejando Víctor Aguado Candelario cuando sobre se fue a Silva, ir a llega Veracruz, Gómez, servicio Ajá. de era Gómez al entrenar en la área, mañana y jugar en el la tarde. remate, y había un fuera de Entrenaba en la lugar. mañana y jugaba en la tarde. Galindo Ajá. estaba en Entonces, posición adelantada pues que señala el árbitro el Arturo equipo se Bricio le Cárdenas. moría. Don Moreno Apoyo jugando para Galindo. Galindo en el recorte, Entrenábamos a las tiro, en el 3:30 fondo Héctor Miguel es el ave. y acabamos Se queda de con el balón, entrenar a las movimiento la 6. Ajá. Era la hora del juego, o sea, nos acostumbrábamos al calor. Y si nosotros decíamos, si a nosotros nos está costando entrenar y jugar a esta hora, imagínense los equipos que vienen de Guadalajara, que vienen del DF, que donde hay clima, donde juegan en la noche. Entonces, esa era nuestra ventaja, que teníamos nuestro handicap a favor para los equipos que venían a jugar aquí en el Corona. Que era una gran ventaja, entre otras cosas, Lupe, porque primero, estaba el factor calor, pero luego estaba también el factor público. Es decir, un día, creo que fue Pedro Muñoz el que me dijo, era como tener una perrera ahí contenida, ¿no? Porque los aficionados estaban desde la 1 de la tarde y ustedes cuando salían a las 4, pues ya todo el mundo estaba perfectamente ambientado, ¿no? Sí, por eso muchos se ponían de mal humor, muchos contrarios. O sea, era el factor público era clave. Y sabes, otra cosa también, los primeros años que nos daba ventaja era la cancha, que no estaba tan buena. Pues, y nosotros la conocíamos. era difícil encontrar canchas buenas. Por ejemplo, ahorita estamos viendo un partido donde ustedes jugaron como local en Ciudad Juárez frente al Atlante, porque habían vetado el Estadio Corona, y la cancha de Juárez estaba más o menos por la misma. No sé si hasta la escogieron ustedes para que anduvieran del mismo nivel de aquel Santos Atlante de la temporada 89-90. Fue cuando descendió. Sí, el Atlante desciende en ese año. Que Celada comete 2 pifias ahí. Impresionante, se comió 2 goles increíbles. Ya Celada que venía de bajada después del América, ¿no? Pero Sí. el campo, el calor, la gente, eran condimentos que le daban mucho a este Santos de esta primera época en primera división, ¿no? Sí, así es, la cancha era clave, obviamente el público, porque el público estaba a 1.5 metros de ahí de la cancha, o sea, estaba encima del contrario, y luego el calorón, y luego ya hacer vida a la raza, entonces era pesadito el ambiente para la gente que venía de afuera. A mí me tocó venir de contrario, ¿no? Con Toro Nesa, y obviamente pues fue también algo que yo viví de aquel lado. Oye, Lupe, ¿cómo midieron aquel Morelia Santos del famoso 0-0? Sí, pues ahí nos convenía empatar, nos convenía tener un punto cada uno, nosotros nos salvamos, ya sabíamos el resultado de Irapuato, que ese año fue cuando se fue a la segunda división, y nosotros con el empate logramos la permanencia, y Morelia dejaba fuera a Pumas de la liguilla. Sí. Entonces fue un empate muy mentado, muy polémico, incluso fue transmitido, y pues sí fue vergonzoso, ¿no? Porque la verdad, como jugador, bueno, nosotros cumplimos el objetivo, pero no jugamos a nada, ni Morelia ni nosotros. O sea, no que haya habido un arreglo expreso, sino más bien fue implícito de decir, bueno, nosotros calificamos, ustedes se salvan. Fíjate, nosotros nos salvamos por diferencia de goles. Sí, por la derrota de 2-0 del sábado anterior de Irapuato. Sí, el 2-1 con Toluca, precisamente. Ese juego fue Toluca el sábado a las 3 y nosotros jugamos a mediodía del domingo, ahí en el nuevo estadio, en el actual, de Morelia. Y sí, pues fue momentado, fue muy polémico, se dijeron muchas cosas, pero no hubo un arreglo así tácito, ¿no? Sino más bien fue por acá, entre jugadores. Oye, Lupe, y luego viene la época en que se queda ya atrás las épocas del descenso, las vacas flacas. Sí. Grupo Modelo ya toma el equipo de manera mayoritaria, ya el ingeniero Necochea le vende a Grupo Modelo, y entonces se viene la gran inversión del 93-94 de la que tú formaste parte. Sí, claro que sí, nos fue a todos muy bien, mejoraron
muchas cosas, ya teníamos campos de entrenamiento, aunque no eran nuestros, pero se empezó a hacer Santa Rita, la cervecería le invirtió mucho dinero al equipo, fue cuando aquel super equipo, ¿no? Donde, pues hoy lo que pasaron en el fútbol al día, lo de la final aquella contra Tecos, que pues se perdió por obras del fútbol, sin embargo, pues fue un equipo que fue de menos a más, aunque fíjate, te tengo que decir algo, en ese año el plan era a 3 años jugar una final. A 3 años. Entonces, sí, la idea era 3 años, o sea, nos adelantamos. Pero mucho. En el grupo fue en el primer año. Bueno. Aunque era el torneo largo, ¿no? Es que si jugaron una final 3 años después, pero a lo mejor el plan era ganarla, ¿no? En el 96. No, era jugar una final. O sea, ese año fue extraordinario. La primera Santormanía, la primera que fue en todo su esplendor, de cómo pasar de 5 años malos a después ya tener de un equipo en la liguilla, porque ni siquiera pasábamos del 16, 17, estábamos en el 18, 19, y nunca nos fuimos al 20, no, afortunadamente. Los 20 fueron los que se iban, en último lugar. Nosotros siempre estuvimos entre el 18 y el 19. Este año, el último, antes de que llegara Pedro García, pues nos salvamos aquí con un juego contra Correcaminos, aquí en Torreón, y 2 juegos antes de que acabara el torneo. Todavía fuimos a Puebla, allá, pero ya íbamos salvados. Entonces, ya se conformó el equipo en el 93-94, pues con todas aquellas grandes estrellas y la pretemporada allá en La Serena, allá en Chile, ¿no? ¿Que les tembló? Sí, nos tembló todo. Les tembló en aquella pretemporada en La Serena. Sí, salimos corriendo de las habitaciones hacia afuera del hotel, y luego después nos dijeron que era un maremoto. El hotel estaba preparado con todos los gatos hidráulicos y todo, o sea, que no iba a pasar nada, nunca se iba a caer. Sí, pero sí, el susto, ¿quién no le quitó? Ustedes no sabían eso hasta que salieron corriendo por el terremoto, ¿no? Sí, el jarocho hasta se aventó de la ventana. ¿En serio? Se aventó por la ventana. Hizo unas de esas con las sábanas, como unas lianas. ¿De verdad le dio tiempo para hacer eso? O sea, rápido, vámonos. No, es más, el profe Carlos, estábamos jugando dominó ahí en el cuarto de ¿quién era? Felipe Amezcua, y estábamos ahí en mi cuarto. Pedro y yo estábamos de compañeros. Estábamos jugando dominó y se empiezan a mover las fichas del dominó y se empiezan a ver las fichas del dominó. Y nos dice la banana, tranquilos muchachos, tranquilos, y nos hace a un lado y sale corriendo. O sea, así fue. Dio el consejo, pero no se quedó con él. No, tranquilos, y sale, y él se fue por delante, y ya después, entonces eso fue parte de las anécdotas que nos pasaron ahí que contar después, ¿no? Pero fue un equipo extraordinario en ese año. Estuvimos un mes allá, y obviamente no empezamos bien, el equipo se tardó en amoldarse, y cuando se amoldó era imparable. Sí, digamos que el equipo en el año 93, porque eran torneos largos, en el año 93 no funcionó, sí. Pero en el año 94 la ofensiva del equipo era absolutamente impresionante. Los segundos 6 meses, ¿sí? O bueno, 5. De enero a abril. Exacto, sí, porque ya vino ahí Wagner, ya no estaba Chano, Wagner jugaba de lateral, jugaba al jarocho, jugaba él. O sea, se conformó un muy buen equipo. Jugaba Chuy Gómez y Tony Alcántara, Felipe Amezcua por derecha, Diego Silva de contención junto con el Turco, y luego jugaba Robert Martínez, jugaba Ramón, Richard y Daniel Guzmán. O sea, era un equipo, y en buen momento la mayoría de los jugadores en la segunda parte del torneo. Recuerdo una ocasión que tuvimos allí la cancha de entrenamiento, donde el profe
don Pedro ya decía, no, si ustedes quieren, yo ya me voy, pero yo no quiero hacerle daño al equipo. Ahí fue en Nuevo San Isidro, porque ahí entrenamos todo este año, en las canchas de Nuevo San Isidro, en donde ahí tuvimos la sede de entrenamiento, estaban nuevecitas, y nada más era para nosotros. Aunque eran del club, lo habían rentado por un año, antes de que se hiciera la lista. Entonces ahí don Pedro, creo que se acercaba Navidad y dice, bueno, pues yo me voy, mejor me voy, no estoy dando resultados. Entonces había un grupo de jugadores líderes que obviamente no lo dejaron irse, hablaban con todos nosotros, con todo el plantel, dijeron, no, quédese, va a mejorar, denos chance, y empezaron a mejorar. Entonces ya para enero, la segunda vuelta, el equipo empezó a carburar, ahí ya no hubo quien lo parara. Sí, hasta que llegó la final frente a los Tecos, que era también un equipo, algo así como el Necaxa de los 90, bueno, en esa misma década, fue una década muy simpática porque Tecos y Necaxa, que fueron campeones en esa época, pues no tenían gente, como que no tenían presión y como que eso les ayudaba mucho a jugar desenvueltos, ¿no? Sí, pues aquel equipo, esos dos equipos fueron, bueno, Necaxa más porque fue más constante. Tecos llegó a esa final y después ya nunca más, hasta después con Daniel Guzmán creo que jugó una final, pero sí, Víctor Manuel Bucetich, pues sí, aparte tenía muy buen plantel, o sea, el Teco también tenía muy buen plantel, y pues ya después se perdió todo eso, pero sin embargo Santos ahí empezó a ir para arriba. Recuerdo 93-94 y luego 95-96, 94-95, cuando vino el Zurdo López, que vino a suplir a Pedro García, también tuvimos una liguilla buena. Es decir, un cierre muy bueno en la segunda parte. Aquí vino el Zurdo López a quitar todo lo que había. 94-95, esa segunda parte de la temporada que tú mencionas, con Miguel Asprilla, que el otro día subió unos goles de Miguel Asprilla, Lupe, con mucho respeto y con, salvo las comparaciones que siempre son muy odiosas, pero no le pedía mucho el Miguel Asprilla afinado al Chucho Benítez de que llegó a la liga, ¿eh? Sí, fíjate que Miguel lo que tenía era que tenía oportunidades, demasiadas oportunidades. Tenía 20 en un juego. Benítez era muy efectivo. Sí, de hecho aquella cuartos de final donde nos elimina Chivas, cuando se hizo aquel desorden con Ramón, aquí nos fuimos 3-1 a Guadalajara. Era para habernos ido 6-1, casi. Y allá nos dieron cuenta con 2 goles, 2-0, con goles de Daniel Guzmán. Aquella fatídica noche de Jalisco de la vuelta, ¿no? Y obviamente ahí se cayeron muchas cosas porque el equipo estaba bien instalado, habíamos cerrado muy bien, estábamos jugando Pedro y yo de centrales, nos había rescatado el Zurdo López, la verdad, y bueno, nos dio todavía, yo ya pensaba en ese año retirarme, fíjate, cuando llega el Zurdo López, como que dije, bueno, voy a seguirle, ya estaba estudiando, ya había terminado mi carrera, dije, si no vivo para eso, pues voy. Llega el Zurdo López y nos da nuestro valor, nos rescata a Pedro y a mí, y pues llegamos a la liguilla, y posteriormente, pues, viene el Pato Hernández. ¡Ah! Dios mío, el Pato Hernández. El bohemio del fútbol. Ya estaba Santa Rita. Sí, ¿cómo no? Ya se había inaugurado Santa Rita. Sí, ¿cómo no? Santa Rita se inauguró en el 94, después de la final, despuesito, en el siguiente torneo. Sí, como a los 2 meses de la final se inauguró. Sí, empezó y pues era la novedad, porque pues, de no tener campos, imagínate, pues sí, unas instalaciones. yo me acuerdo de la cara de ustedes,
Me acuerdo de la cara de ustedes que venían de la segunda división, como que no lo podían creer que tuvieran donde entrenar ya de fijo. Sí, hasta, y el Pato puso un gimnasio y aunque era muy rudimentario todas las instalaciones, pues, era una felicidad ya tener instalaciones. Aunque todavía lavábamos la ropa nosotros, ¿verdad? De eso no se libraban. Oye, Lupe, No, o sea que tu carrera pudo haber terminado en el año 95 si no llega el zurdo López. 94. 95, porque pues a mí Pedro García me dice, no, tú no sirves para esto, así me lo dijo. Ah, de plano. De plano, y así de viva voz, ahí en el Parque España, me acuerdo. Bueno, Acabando de entrar. comprende que, comprende que Pedro García no era ningún dechado de sabiduría, ¿verdad? Pero es un ídolo en Chile, y es buena persona, pero sí. No, no. Con algunos sí se portó, Pues, con algunos sí se portó ojete. se trajo a Lizardo Garrido, tú dirás si sabía mucho de fútbol, ¿verdad? Oye, pero fíjate, lo raro del Chano, porque el Chano, excelente ser humano, ya estaba en la oficina, José Juan, ya Ya. era el secretario técnico de Colo-Colo, O sea, ya estaba retirado. ya estaba retirado. No, pues se le notaba. No, en serio, ya estaba retirado. No, te lo Estaba creo. retirado. No, jugaba como si estuviera Sí. retirado. De hecho, lo sacaron de la oficina y le dije, vente, vámonos a México, allá traigo un proyecto, y pues toda la vida consigo, porque el Chano es figura en Chile, Claro. fue Sí. mundialista, o sea, tiene su historia y bien hecha, es un ídolo ahí en Colo-Colo. No, de hecho, digo, tiempo después, a través de una persona, le hizo saber a Juan, el otro día Juan Gómez Junco lo platicó en su programa, que él reconoció pues que no debió haber venido a México, que subestimó el nivel de la Liga Mexicana, o como que ahorita que me estás platicando esto, pues como que oyó el canto de las sirenas y dijo, bueno, pues vamos, ¿no? ¿Qué puede pasar? Y pues así le fue al pobre aquí, ¿verdad? Sí, pero también, fíjate, pues venía bien arropado, venía Domaitis, que estaba en Colo-Colo. Claro, Venía Rubén Martínez, Daniel Guzmán, Zambrano, claro. eran chilenos. Mira, era algo así, aunque Morresi ya venía menos acabadón que Lizardo, porque Morresi todavía venía jugando en Argentina, pero ya muy poco, pero digamos que era de esa gente que necesitaba aportarle algo de experiencia, tal vez eso era lo más que podían aportar, su experiencia. Morresi todavía dio algo de fútbol aquí en Santos, aunque la gente no lo quería muy bien. Sí, al final, porque lo que sucedió con Claudio es que venía de una lesión muy fuerte en el talón de Aquiles y apenas se venía recuperando. Y luego, en aquel entonces, las lesiones de talón de Aquiles eran terribles. Te tardabas mucho porque no era la misma medicina, el mismo proceso de recuperación. Por eso Claudio se vino a recuperar acá. Cuando se recuperó al 100, pues ya casi se estaba acabando la temporada. Que fue cuando ganaron aquel partido contra Monterrey 4-3 allá en el TEC. Exactamente. Con gol de él, el primero gol de él, el segundo gol mío, y luego Chelino Pérez, que debutó ese día, y luego Juan el último en el penal. ¿Tú te acuerdas de aquel gol que me aventé de cabeza? Sí, en Monterrey. Que tiró un trayazo Ramón, tiró y salió quién sabe por dónde salió, yo me aventé de cabeza y se la metió al ángulo a Moricón. Sí, Moricón, y cómo no, sí. Ese partido es memorable porque ya era hacia el cierre del torneo y si no ganaban se iban a ir a la segunda división. Quedaban 8 juegos aparte de ese. Pero ya estaba, y luego que ustedes ganaran de visitante era oro en el desierto, era agua en el desierto, Lupe Rubio. ¿Sabes quién traía a Monterrey? Pedro García. Sí, me acuerdo, me acuerdo, pues claro. Tenía un equipazo, Rayados del Monterrey. Bahía, Jalapa Ortega. El abuelo Cruz en sus últimas épocas de Rayado, ¿no? Sí, antes de irse a Europa. El abuelo en sus moles después del Mundial de 86. Era muy buen equipo el que tenía Rayados del Monterrey en esa época. Ya había venido de Europa. Ya había venido. Pero estaba Carlos Hermosillo. Ese triunfo es memorable en la historia del Santos. 4-3 a los Rayados, perdiendo 3-1 al medio tiempo. Y ustedes remontaron y eso abrió el camino para salvarse del descenso en aquel año. Sí. Bueno, 3-2.
Oye, Lupe, si me 3-2 en el medio tiempo. 3-2 en el medio tiempo. Sí. Ah, correcto. Entonces hacemos la corrección. 3-2 estaban en el medio tiempo en ese momento. Antes de seguir la charla aquí con Pedro Muñoz, permíteme para agradecerle al desodorante Omu por estar con nosotros aquí en la red deportiva. Omu tiene la solución natural y efectiva para el problema del mal olor con ingredientes 100% naturales que realmente funcionan. Protección efectiva durante 24 horas sin irritar la piel y sin manchar tu ropa oscura. El desodorante Omu está en 2 aromas, té lavanda y té de 3 cítricos. La única manera en que lo vas a poder adquirir en la comarca lagunera es llamando a los teléfonos o comunicándote vía WhatsApp al 8711-266209, al 8711-565156 y en el 8718-879932. Recuerde, la solución natural y efectiva para el problema del mal olor lo tiene el desodorante Omu, que además tiene entrega a domicilio. Gracias al desodorante Omu por estar con nosotros en esta transmisión de la red deportiva, donde estamos teniendo una muy agradable charla con José Guadalupe Rubio, guerrero de honor del equipo de Santos Laguna. Mensajes de la gente que está en la transmisión, Lupe. Crom Luna te manda saludos. Dice que no te vio, que él solamente te vio jugar en videos y que eres todo un crack junto con Pedro Muñoz. Que ustedes dos, Mazaput, son los ídolos de su papá, Lupe Rubio. Muchas gracias. También dice... Sí, pues. Sí, adelante. Sí, dime. Jesús Álvarez dice, adelante. Saludos, nos está siguiendo desde Tennessee. Manda saludos a la comarca lagunera y a todos los guerreros del Santos Laguna. Mario Flores, mientras tú estabas hablando de la final contra los Tecos, Lupe, estábamos viendo las imágenes del partido de ida y del partido de vuelta frente a los Tecos del año de la temporada 93-94, y dice Mario Flores que está viendo el resumen de aquella final contra los Tecos y dice, caray, cómo se salvaron los Tecos en aquel partido de ida y también en el de vuelta, ¿no? Sí, no, pues fue un juego muy trabado, ¿no? De hecho se define por un autogol nuestro, ¿no? Aquella final, y obviamente pues fue en tiempo extra, creo, ¿no? Era un partido de ida y vuelta, pero sí, Teco también se defendía muy bien, era Briones el portero, y pues afortunadamente para ellos pues sacaron el resultado a través de un autogol nuestro, teniendo nosotros aquel larguero de antes de Adomaitis, no sé si recuerdas. No, ahorita no lo recuerdo, venga. Sí, que fue, o sea, tuvimos el gol de ventaja, nada más que pegó en el larguero, ya. un trayazo de Adomaitis. Oye, sí, Lupe, estaba viendo el otro día el resumen del primer tiempo, y aquí en el Estadio Corona, en ese final partido de ida, Antonio Apud estuvo a punto de meter un golazo que fue a dar al poste de la portería de Briones. O sea, Tecos estaba bendito en esa final, ¿no? Sí, hasta se quedaron con 10 con la expulsión aquella de Goncalves, ¿no? Así es, la expulsión de Goncalves, es cierto. Que luego viene la mano y viene el penal y Adomaitis Ese partido de ida fácil iba a haber terminado 3-0, ¿eh? 3-0, sí, si se va 3-0 no se levantan ellos, porque Santos también era muy efectivo a la hora de atacar. Y bueno, lo que son las cosas de la vida, ¿no, Lupe? El equipo que aportó para que Santos estuviera en primera división fue con el primero que jugaron una final, que eran los Tecos de la Autónoma, ¿no? Sí, claro, fue factor importante Dionisio Fernández fue clave para la negociación con los Leaño para que aportaran el dinero para la franquicia, la compra de la franquicia. Obviamente pues vinieron muchos jugadores de allá, Pío Negrete, Pompeyo Aguilera, el Pío Herrera, si no me recuerdo, fueron varios jugadores, Víctor López, de aquel primer Santos, ¿no? Del 88. Lupe, y vino al campeonato del 96. Extraordinario. ¿Ese fue el único título que ganaste como futbolista profesional, Lupe? El único título, sí, de primera división, su campeonato y en primera división. Obviamente fue extraordinario para todos nosotros. Fue el equipo
que yo creo, Lupe, hasta antes del 2015 no había muchas expectativas de que fuera campeón. O sea, empezó la temporada y no decíamos como el del 93-94, que todo el mundo tenía la mira puesta en que primero calificaran a la liguilla y luego llegaran a la final. El equipo del 96, cuando arranca el torneo, pues no pintaba como para que fueran a ser los campeones. No sé cómo tenían ustedes la perspectiva en ese momento. Fíjate que nosotros empezamos a entrenar primero que nadie. Ajá. Como un mes antes, desde mayo. La temporada empezaba por ahí en septiembre. Empezamos a entrenar muy antes. Entonces se logró completar un muy buen trabajo físico, técnico, táctico, porque Alfredo era muy quisquilloso, muy detallista en la parte defensiva. Él traía la idea del calcio italiano, ¿no? O sea, del 1-0 y échate para atrás. Sí, exactamente. Pero fíjate, muchos de los juegos lo ganamos por un gol. Sí, como 10 juegos creo que ganaron 1-0, ¿no? Sí, 2-1, 1-0, o sea, no hubo muchos de 2 goles de diferencia. Yo ahí me convertí en el hombre de seguridad a la defensiva con Alfredo. Aunque yo no iniciaba los partidos, siempre me metía de cambio en el minuto 70, en el minuto 65, para amarrar el juego ya yendo ganando. Fue el primer año el primer torneo de Borghetti, ya venía jovencito de allá de Atlas. De Atlas. Y jugábamos con cinco volantes, jugábamos con línea de 4, con 5 volantes y solamente con un delantero. Los volantes eran Guamerú, Miguel España en medio, y luego estaba por derecha Domaite, por izquierda, Caballero jugaba también de volante. Era más, sí, venía delantero, pero lo metieron de volante, claro. Sí, o sea, él jugaba por izquierda y siempre cerraba y tenía un fuelle impresionante que después le pusieron el Pachuca en medio. Sí. Enlace. Sí. Tipo Atul, ¿verdad? Como 1 y Entonces, medio. El equipo se conjuntó mucho en la pretemporada y en la Copa, que se jugaron, tuvimos 7 partidos de Copa seguidos. 7. Cuando se jugaba antes de la Copa, antes del torneo. Sí, en el... Por eso era como la pretemporada. Por eso el torneo se iba hasta septiembre. Más recuerdo, el último partido que jugamos fue en Miguel Ausa, el último de preparación. Ah, mira, en Zacatecas, que era la sede alterna de Santos. Y era Miguel Ausa y era en septiembre, los primeros de septiembre. Entonces antes hicimos campamento en Zacatecas, tuvimos una semana ahí, porque era la sede alterna, como dices tú, y de regreso jugamos en Miguel Ausa, una fiesta ahí con la gente, cuando todavía vivía don Miguel Ángel Ruelas, que era el que llevaba el equipo para allá desde la segunda división. Sí, juegan una copa tradicional cada año, ¿no? Sí, luego una copa, sí, exactamente, pero era una fiesta, era una festividad extraordinaria, nos paseaban por el pueblo, nos daban de comer, y luego el estadio abarrotado, el estadio de ahí de Miguel Ausa, incluso le pusieron pasto, porque en aquellos años, ese último año era de tierra. Ya. Oye, ¿le pusieron pasto para ustedes? No, ya después le pusieron pasto, el patronato hizo, ya después, ya para que se quedó hicieron el estadio y le pusieron gradas y todo, porque era un campo nada más. Entonces nos tocó tirarnos de cabeza, barrernos, dejar media pompa ahí. Y eso le gustó mucho a la gente. Sí, me imagino. Además, el ruso se barrió. Te digo que el ruso y el turco se barrieron ahí. Oye, Lupe, entonces el equipo se conjunta bien durante la pretemporada, se les notó, además porque traía muy buen fuelle físico, y se enfrentaron
al equipo de la década, el Necaxa, que estaba buscando el tricampeonato en ese momento en la final. Sí, y era un equipazo también, era un equipazo. Fíjate, acá Benjamín Galindo lo habían desechado de varios lados. Ya venía de desecho de... Aquí volvió otra vez a resurgir. Él llegó en el 95 y en el 96 volvió a ser campeón. Y luego se va de aquí y luego es campeón en Cruz Azul. Y luego se va a Pachuca y es campeón en Pachuca. Saben que todavía jugó varios años después de aquí de Santos. Sí, todavía estuvo un buen rato en activo el buen Benjamín Galindo. Sí, se retiró ya grande. Junto con lo que tú acabas de mencionar de Gabriel Caballero. Un Necaxa que traía todo el embalaje del bicampeonato, de ser un equipo poderoso, que insisto, creo que le ayudaba mucho que no tenían presión de ninguna, pero vamos, Peláez, el Ratón Zárate, Bermúdez, aquel medio de contención que era leñero como él solo, el central argentino, que ahorita se me fue el nombre, ¿cómo se llama? Que también era... Vilchis, que era bueno. Era chileno. El chileno, claro. Y bueno, tenían a Navarro, que hoy es entrenador de porteros de Santos. Tenían un muy buen, el Cuchillo Herrera, en fin, tenían un muy buen equipo. El Picas de Cerrillo. Otro suavecito. Pues como tú comprenderás, ¿verdad? El Luis Hernández, ¿recuerdas? Luis Hernández, que estaba justo en su momento, en su etapa cumbre. Bueno, a ese Necaxa le sacaron el campeonato y pusieron a la comarca de cabeza, Lupe. Sí, así es, y también estaba un gran jugador, Alex Aguinaga y García. Claro, por supuesto, los dos estandartes del Necaxa. Era un equipazo, entonces no, aquí fue nuevamente volver a vivir la Santomanía del 94, ahora sí con un título, y pues obviamente nosotros también como laguneros, como parte de aquí del equipo, después fíjate, yo pensar en haberme retirado hacía 2 años antes o un año, y ser campeón con el equipo, y no todavía después he transferido a otro equipo, a Tornes. Lupe, de aquel campeonato del 96, que fue el primero en la historia del equipo, yo te preguntaría a ti, ¿por qué fue campeón ese equipo? Independientemente de todo lo que hicieron, pero ¿cuál es la esencia de un equipo que aspira a ser campeón, Lupe? Fíjate que creerse al principio, o sea, todo nace de trabajar sobre metas. O sea, nosotros cuando empezamos a trabajar desde el principio, cuando nos fuimos a pretemporada, Alfredo nos metió esta garra de decir, es que vamos por algo grande, este equipo nunca ha sido campeón, este equipo, además nos convertimos en familia, porque fíjate, todos los partidos que jugábamos ya después de la temporada en la liguilla, todavía terminábamos de los juegos y no todavía entrenábamos para recuperar físicamente. Entonces ya había estado, yo recuerdo una sesión donde tuvimos, antes de la liguilla, primero haber calificado a la liguilla, pasamos en segundo lugar. Ajá. No recuerdo quién fue el líder en ese torneo. Fue el Atlante, que sí. lo eliminó Toros Neza. Sí. Que le metió una goleada a Toros Neza, que estaba Jorge Campos ahí en Atlante. Yo recuerdo la primera charla antes de la liguilla, la charla técnica. Ajá. Y él empezó con algo bien importante. Nos hizo participar a todos y luego nos dice, a ver, díganme una palabra que cada uno, el por qué o por qué llegamos a estas instancias. ¿Cuál fue la clave? Y ahí empezamos a decir pues, la unión, el trabajo, el equipo, la humildad, la concentración, el enfoque, o sea, empezamos a decir unas, pues todo los que éramos de jugadores, que éramos 25, ¿no? Lo puso en una cartulina. Y esa cartulina, cada juego aparecía. Ahí estaba. Entonces, sí, o sea, antes del vestidor, en el vestidor ya estaba ahí, recuerden esto, recuerden las bases, lo que trabajábamos, hablaba mucho del trabajo, lo que
vamos. Ya estamos aquí y no lo vamos a dejar ir. Y en los juegos de liguilla, los domingos, cuando jugábamos aquí de vuelta, yo recuerdo, yo me hice mucha confianza de él, más que de Anda, que era el capitán. Decía, ven Rubio, ven a mí, y yo iba, ¿qué onda? Oye, hay que ser, como sabía que yo tenía ascendencia con el equipo, con el grupo. Y luego nos juntó, una vez juntó a Vlad, a España, a De Anda, a Pedro, a Benja y a mí. O sea, a los líderes. Previo al juego de allá de Caxa. Ajá. En el de ida. En el Azteca, que pierde 1-0. Ya íbamos, o sea, ya íbamos embalados, o sea, esto hay que continuarlo. Hay que llegar hasta lo último. Y nosotros éramos los que transmitíamos con todo el plantel. Entonces, las concentraciones, nos sacaba de aquí, nos llevaba allá a Parras, al Rincón del Portero. Íbamos a jugar en Guadalajara, nos íbamos 2 días antes. O sea, fue mucho trabajo de equipo, trabajo conjunto y destacando el trabajo del equipo, no de individual. Jared había llegado este año. O sea, Jared estaba empezando. O sea, tuvieron mucho tiempo de concentración y de convivencia entre ustedes. Sí, de hecho convivimos más con la familia, porque te digo, aquellas 7 semanas de la Copa fueron clave, porque nos fuimos y nos quedamos en Monterrey, y de ahí nos movíamos a Saltillo, nos movíamos a Tampico, nos movíamos a Victoria, que eran los equipos que nos tocaban jugar. Entonces nos pasamos 3 semanas juntos, y luego la pretemporada, que fueron 15 días, y luego las concentraciones, y luego era todo sobre lo mismo, o sea, el trabajo, y nunca dejamos de trabajar, nunca dejábamos de trabajar. Hasta ese punto había que sacrificar para poder obtener una recompensa que no se había dado 3 años atrás, cuando parecía que estaban todas las condiciones dadas, ¿no? Pero nunca se había dado en la historia de la Laguna. No, también, ni con el Laguna ni con el Torreón. Nunca, o sea, el Laguna ascendieron de categoría, pero nunca fueron campeones de la liga. No, se la pasaban evitando el descenso los dos, tanto el Laguna como el Torreón, ¿no? Creo que ganaron una copa o algo así. Estuvieron en una final de Copa, no sé si la ganaron, pero sí recuerdo que contra Chivas, creo que jugaron una final de Copa, si la memoria no me falla. Hay un video ahí jugando la final en el Estadio Revolución. Sí. Pero algo así como la primera ocasión que uno fue campeón, pues fue con nosotros, fue en el 96. O sea, porque el 94 fue un equipo extraordinario. Sí. Te decían en sus cantos, pero Tecos ganó la final. Entonces la gente se va a acordar del que ganó la final. Esta pregunta sé que te puede comprometer porque tú estuviste en muchos planteles de Santos, pero ¿habrá sido el mejor fútbol que le vimos a Santos en la historia? No, ya ha cambiado el fútbol. Bueno, hablo estéticamente, olvídate tú de las épocas, hablo estéticamente por la ofensiva, por el talento, por la manera en que construían los goles. A eso me refiero yo. ¿Habrá sido el Santos más vistoso, más estético, el que mejor se conjuntó y jugó fútbol en el 93-94? Sí, ese es uno de los equipos así. Y nosotros éramos más efectivos, más de trabajo de equipo. En 93-94. No, en 96. En 96, claro. El primer campeonato fue más trabajo de equipo. Y acá, si tú comparas los planteles, o sea, ves en el 93-94 y muy buen, extraordinario plantel. Alfredo no invirtió en jugadores, rescató los que había afuera. Sí, en esa época nada más llegaron 3 refuerzos para ese torneo del 96, Borghetti, Deque y Montesinos. Y Montesinos. Fueron los únicos que llegaron. Nada más. Todo lo demás ya estaba ahí.
Nicolás, Sí, Nicolás, Aromaitis, Adomaitis, Olaf, Pato. José Miguel ya había llegado un año antes, ¿no? Hombre, José Miguel lo trajo el Pato. Sí, José, claro, y tenían a Olaf en la banca por si pasaba cualquier cosa. Sí, sí, Y a De Anda lo exacto. habían traído de Correcaminos que había descendido y así como que también Pero, lo pero, rescataron tiempo pero ya, atrás. pero ya había llegado con el Pato también. También había llegado O sea, con... Sí, el Pato tenía buen equipo, nomás que él era el que era medio limitadón en algunas cosas, ¿no? Algarín ya estaba. Algarí, ya no me acordaba. Claro, Algarí, qué tiempos aquellos, don Venancio, es cierto. Es que el que jugó fue Wagner. Sí, pues, para mí el mejor lateral izquierdo que ha tenido Santos en toda su historia, dicho eso con mucho Y, respeto para varios. y Jorge Rodríguez, por derecha. Jorge, que el otro día, en el año 18, mi compañero Roberto Piña tuvo oportunidad de irlo a ver a su casa, a Jorge. Allá en Toluca. Sí, hombre, desafortunadamente aquella hepatitis que le dio terminó con su carrera, hombre. Fue una enfermedad muy rara, no era hepatitis, pero sí, hace cuenta, se quedaba sin defensas totalmente. Sí, 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 De, sí. de hecho, sigue todavía en tratamiento, sigue. O sea, él sigue con su medicamento. Oye, preguntan por acá, pregunta Manuel Caldera que quién llevó a Camoranesi al Santos. Fortunato, un promotor de argentino, que después Fortuna. lo llevó a su club. Era, él era como tipo extremo, pero era un físico atípico al extremo porque era fuerte, era grandote, no parecía extremo, ¿no? No, Chaparrón, Mauro Chaparro, cuando llega aquí estaba chiquito, tenía 19 años. No, Ya pero después en Barnet, en Italia. hablando ¿O yo quién de dices? Montesinos, perdón, no te especifiqué, hablando de Montesinos. Montesinos lo trajo Martín Ibarreche, era de Don Hurtado. Martín Ibarreche, claro, por supuesto, que también fue un personaje para Santos Laguna, ¿no? Ah, Martín le cambió la cara al Santos, ¿eh? Él fue como el ejecutor de la idea futbolística del promotor y él la llevó a cabo ya aquí en el equipo. Claro. Que por cierto, Exactamente. un día, esa te la platico yo, un día llegamos a Santa Rita y recuerdo que nos dejaron entrar tarde a un entrenamiento. No era común, generalmente nos dejaban en estos años entrar a los entrenamientos sin ningún problema desde el principio. Es más, ni bronca había de que uno grabara, o sea, vamos, no era la tecnología como lo es hoy. Entonces me acuerdo que un día no nos dejaron entrar hasta como a la hora y 20 minutos que había arrancado el entrenamiento y cuando entramos, cosa rara, nos dicen, por favor no graben. Y dijimos, caray, ¿cómo? Ahorita les decimos en qué momento pueden grabar. Y entonces pasa un señor canoso de pelo largo, chaparrito, medio morenón, y va caminando y pasa por enfrente de nosotros y nosotros dijimos, ¿y este quién es? Se nos hizo raro porque estaba jugando con ustedes ahí en Santa Rita. Y se siguió y se metió al vestidor. O de nosotros, que éramos muy ingenuos, pues nunca preguntamos quién es ese señor. O sea, pues lo vimos y pasó y qué huele. Y... no, bueno, ni nos saludó, nada más pasó. Años después, era Carlos Hurtado, el que estaba jugando fútbol con ustedes en Claro. Santa Rita. Sí, me acuerdo. Yo dije, fíjate, con razón no nos dejaron grabar. Que en ese momento, por Sí, cierto, hablando de la final del 96, Carlos Hurtado tenía armados tanto al Necaxa como al Santos. Me platicaba Víctor Manuel Aguado que él tenía su corazón partido en la final porque los dos equipos él los había armado, pero que realmente tenía mucho aprecio por Santos Laguna, por el equipo de Santos. sí, claro, sí. Sí, pues ya ves que, bueno, pues este señor todavía está metido en el fútbol y tiene mucho peso en varios equipos. Sí. Entonces, pero no es nada más aquí en México, en todos lados sucede lo mismo. Oye, Lupe, ¿por qué saliste de Santos y cómo llegaste a Toros Neza? Fíjate que cuando se acaba el torneo, aquel donde queda campeón Chivas, que le pone una arrastrada a Toro Mesa, el Ojitos Mesa era el director técnico de Nesa. Entonces ya se estaba conformando el equipo, queda campeón Chivas, nosotros pasa por encima Chivas en ese año también.
después de haber quedado campeones, el siguiente torneo no fue un desastre, pero sí estuvo, alcanzamos a calificar y nos tocó Chivas en cuartos de final. Y fue una eliminatoria muy, muy, muy trabada aquí en la Laguna, aquí en Torreón. Uh-huh. Al final nos ganan allá. Pedro venía de una operación de menisco, Chava también salía de una lesión de meniscos, yo me había fracturado la nariz ese año, entonces el equipo no estuvo al 100 como la final pasada. Sin embargo, cuando se hace un plantel nuevo para el siguiente torneo, que fue en el 97-98, pues cuando dan la lista de transferibles y los que entran en planes, yo quedo en la lista entrando en planes, todavía para continuar. Ok. Como te digo, había agarrado la confianza de Alfredo, habíamos tenido buena relación, y yo iba a continuar. Entonces, yo estaba en mi casa cuando se fue el draft en Acapulco, ese año fue en Acapulco. Entonces me habla Alberto Canedo, oye, Lupe, ¿sabes qué? Pues tú entras en planes, acá está habiendo oferta de Veracruz por ti, estaba Víctor Manuel Aguado, técnico de Veracruz. Entonces, a mí me había hablado él y me había dicho que si quería, después me habla él, perdón, me habló Alberto, y luego después me habla Víctor. Entonces me dice Canedo, mira, no me contestes ahorita, van a ser las elecciones, era cuando se hacían las elecciones y luego que escogía el que estaba abajo, como empezó a entrar. Entonces me dice, no me contestes ahorita, yo te marco aproximadamente al otro día, porque me venía en la mañana. Entonces me dejó así como que, sí, pues puedes mejorar económicamente y todo el rollo. Claro, platiqué con mi esposa, como no, pues, no sé si irnos, no sé. Y luego dice, bueno, pues, ya cuando me habla Canedo, pues le digo que sí, adelante, que sí pongan transferible. Bueno, ya me quedo sin comunicación. Al final de la tarde, me habla y me dice, sí te vendimos, pero no fue a Veracruz, fue a Toros Mesa. Algo me dio. Te mandaron a Ciudad Nezahualcóyotl. Sí. Entonces, digo, y ya fue la transferencia, ya te tienes que presentar tal día, ya la temporada. Pues yo me imaginaba algo así como cuando llegas aquí a Santos, ¿no? Que te van a recibir al aeropuerto y todo. No, ya. Llegue como pueda. La cita era en el estadio de Nesa, ¿no? Y ya, pues ese fue así, fue como me fui a Nesa, ¿verdad? Al final, pues, cuando arreglé el contrato, pues no se cumplían las condiciones como yo había hablado. Me hicieron un reemburujo y luego me fui a controversia, me fui a la federación a controversia. Uf. Porque al final no ganaba más que lo que ganaba aquí en Santos. O sea, no cumplieron con el acuerdo. No, hablé con Ibarreche, hablé con todo eso. Y ya al final me dice, bueno, está bien, hombre, ya arréglate allá, hombre, ya no te puedo regresar para acá. Y yo te vamos a dar una compensación de Santos. Y ya, pues, ahí fue cuando ¿Te tocó el Toros Nesa de las máscaras y todo este rollo? Sí, las máscaras, sí, porque lo del pelo pintado ya había pasado. El pelo pintado fue cuando eliminaron al Atlante, jugaron la final, jugaron la semifinal, y luego después, la semifinal con nosotros, que andaban todos pintados, estaban Nilson de Melo, Vilayonga, el Tony Ruiz, Arangio, Mohamed Hermoso, y luego cuando llego yo, ya no estaba el Ojito Mesa. ¿Quién estaba de entrenador? Ya no había. Llegó Manuel Manso. Claro. Pero el que me lleva a mí a Mesa es el Turco Mohamed. ¿Por qué Mohamed? Porque era el que mandaba. Bueno, yo sé, pero ¿cómo se dio la relación con Mohamed o por qué Mohamed te había pedido a ti específicamente?
porque lo sequé en la ida y en la vuelta, Ok, la liguilla, claro. en liguilla. Entonces, me recomendó él. Y lo que Mohamed dijera. ¿Mande? Y lo que Mohamed dijera se hacía en Toros Neza. Sí, porque era Mohamed, Nesa era Mohamed. De hecho, cuando se va a Nesa, se va de Nesa a Monterrey, que lo venden en aquella cifra histórica, el equipo viene a la baja después. Sí, ahí se termina la historia prácticamente de Toros Neza. Alcanza a irse Pony, viene para acá. Llegó Alberto Guerra cuando yo estuve año y medio y fue cuando jugamos la liguilla con el León, que quedó campeón Cruz Azul. Ah, el del 97, 97, claro. invierno, Sí, invierno. invierno del 97, claro. Sí, sí. Fue esa liguilla nos eliminó León, eliminó a Tornesa. Empatamos a uno en esa, Ajá. y en el medio tiempo íbamos ganando 1-0 y nos dieron la vuelta, Pita, González China, Equipé, toda esa banda que jugó la final, Comiso, que jugó la final con el Cruz Azul. Esa fue la primera fase de la liguilla, cuando Ajá. nos eliminó. Oye, y la pregunta es, ¿y ahí terminó tu carrera como futbolista en Toros Neza o todavía tuviste algún otro lugar? Estuve tres torneos y tuve a Manuel Aranda de entrenador ahí cuando llegó a la final a Zacatecas, lo contratan de Zacatepec, era el mismo dueño, el ingeniero Hernández, Ajá. y se lo lleva a Toros Neza como relevo. Yo conozco al profe Aranda, a Manuel Aranda, allí en Neza, jugando yo todavía, y ahí me decía, yo quiero que sea mi auxiliar, o sea, ya me quería retirar en ese Ya te quería al lado en la banca. Sí, sí, entonces pues ahí jugué con él, después llegó Sergio Lugo, hubo varios cambios, y al final, antes del torneo de 99 de, de enero, llegó Alberto Guerra, Mm. y llevó a Marcos Ayala de Tigres, llegó a Oscar Mascorro de Rayados, y a varios centrales nos quitó, Ajá. quitó a Alberto González, a este, a un cabo de Querétaro Córdoba, también era central, a mí, dejó a Tinoco, dejó a Ayala y dejó a Mascorro como centrales. Y luego vino, bueno, entonces que corrió a varios, y entre ellos iba yo, y de ahí me retiré. Y ya de regreso a México, yo vivía en el DF, Ajá. ya viviendo de México, llegué a Zacatecas y ahí estaba el profe Aranda. Ajá. Entonces yo con la idea de, bueno, pues era diciembre del 98, voy a ver si me puedo acomodar aquí como jugador, o pues, busqué en segunda, en primera y en primera A. Entonces llegué a Zacatecas para acomodar ahí al profe Aranda y me dice, vente para que seas mi auxiliar, ve a Torreón y luego regresas. Entonces estaba haciendo la temporada y ahí fue donde decidí quedarme como auxiliar de él, Ah, ok. porque vine a Santos, estaba Paco Dávila de presidente, Ajá. y dice, no, pues vete ahí a jugar a Zacatecas, y dice, vete a jugar ahí a Zacatecas, ahí para que termines ahí, de tu torneo, ya después vamos a ver cómo te podemos ayudar, ya en Santos. Ajá. Entonces, llegué con el profe y me dice, no, te quedas de auxiliar, y ya me quedé de auxiliar, ya ahí me retiré. Terminamos el torneo de auxiliar, no nos fue bien el torneo, ahí con Zacatecas, despiden el profe, y yo me vengo para Torreón, y acá es donde me dan la segunda división. Ah, ok. Empiezo a dirigir en el 99, en julio del 99,
a la segunda división que traía el profe Baltonra. Ya. Era el titular. Uh-huh. Y el profe ya, y yo me quedo con el equipo y empiezo a trabajar en fuerzas básicas. Trabajaba en la mañana en la segunda y en la tarde en la escuelita, en las academias de fuerzas básicas. Ahí y luego empecé a trabajar y a prepararme como director técnico. Esto iba a México a tomar el curso. Ah, mira. O sea, y Santos me lo pagó. ¿Sí? Ah, mira, qué bien. Excelente. Oye, Lupe, agradeciéndote la charla que ya lleva 1 hora 30 minutos y te dije que nada más iban a ser 30 minutos. Agradeciéndote mucho la amplia charla. Te pregunto, Lupe, para ir cerrando la transmisión, ¿qué significa ser un guerrero de honor? Híjole, es una gran satisfacción, la verdad que el que la gente, que pues obviamente fue una elección de la gente, ¿verdad? De acuerdo a la trayectoria que tuve aquí en Santos, pues es algo muy satisfactorio, me siento muy orgulloso, muy comprometido con la gente todavía, pues mucha gente nos recuerda, y la verdad muy significado tener ese parte, ¿no? de honor y quedar inmortalizado ahí en el estadio a un lado de grandes figuras, ¿no? Es un gran orgullo, una gran satisfacción, y máxime que uno de aquí de la Laguna. Yo nací en Gómez Palacio, soy de la Laguna, me desarrollé aquí vivo, y eso es algo muy significativo, la verdad, para mí. Lupe, no me resta más que agradecerte mucho el que hayas estado en la transmisión del día de hoy y esperando que no sea la última conversación que podamos tener sobre este tema. Te agradezco mucho, José Juan, y muchas felicidades por tu espacio, por tu programa. Te deseo lo mejor también y esperemos podernos encontrar pronto después de este confinamiento. Porque, y déjame decirte que yo lo sigo en la tarde, o sea, la mayor parte de los días de estos que paso aquí en casa siempre los veo de 2 a 3, a ti, a Raimundo y a Juan, y pues a los chavos que van ahí, Roberto Piña, este muchacho Carrillo, también Raimundo, ¿sí? O sea, yo sigo multimedios en todos los programas y los quiero, entonces pues sí me gusta verlos, aunque luego me dicen que por qué los veo, digo no, pues Diles que nos ves para cotorreártela, hombre. No, pero pues acuérdate que yo estuve un tiempo ahí con ustedes. Sí, claro, formaste parte un rato ahí del programa, también le hiciste al comentario deportivo un rato, Lupe. Sí, ahí estuvimos, hasta tengo ¿cómo se dice? Mi certificado de locutor. Excelente. Lupe, muchísimas gracias por la charla extraordinaria. Siempre un gusto platicar con ustedes que formaron parte del club, por las anécdotas, por la charla. Y insisto, espero que no sea la última vez que podamos tener una conversación así y que bueno, pues que la cuarentena termine siendo lo más agradable que se pueda. Sí, aprovechar estos medios para tener contacto con la gente y un saludo a toda la gente que nos estuvo viendo, que nos estuvo siguiendo. Pues ya ves que con esto trasciende fronteras, nos ven de muchos lados y les mando un cariñoso saludo acá de su amigo desde la comarca lagunera, José Guadalupe. Muchísimas gracias, Lupe Rubio, te agradezco mucho la conversación. Yo lo invito para que nos acompañe el próximo miércoles a las 7 de la tarde aquí en la Red Deportiva, porque vamos a tener otro invitado, Héctor El Piti Altamirano. Lo vamos a entrevistar el próximo miércoles a las 7 de la tarde aquí en la Red Deportiva. Gracias, Lupe, por el favor de su atención. Muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles.